chicos? Sí, profesor. Sí, maestro. Aquí la tengo ya. Ok, aquí se está grabando. Bien, pues chicos, bienvenidos a nuestra sesión 13 de nuestro curso de formación cívica y ética 1. Entonces vamos a retomar como que la temática en la que estábamos para iniciar la siguiente, ¿no? Para el resto de nuestro curso. Entonces, nos quedamos en que la formación cívica y ética se conforma, se crea, ¿no? A partir de la reproducción de un orden dominante. Esto quiere decir que existen criterios de dominación, ¿no? Criterios de control, pero también criterios de organización social. Estos criterios generalmente vienen desde la institucionalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que desde la institucionalidad se nos dicta, se nos dice cómo comportarnos dentro de la sociedad. Lo que nos dicen es que se reproduce también tanto en la escuela como en la familia, dentro de la familia, y se espera que se practique en las relaciones sociales. ¿De acuerdo? Veíamos también en nuestra última sesión que entendemos por institucionalidad, ¿no? Un ejercicio de gobierno. Y ese ejercicio de gobierno, por lo general, deriva en un orden dominante. Orden dominante significa que se establecen las reglas y las formas de convivencia social. Tanto se establecen que se espera que se cumplan esas reglas, y si no es así, se cuestionen, ¿no? O se rompan. Y al romperse o al cuestionarse, se generan problemas con el orden dominante. Entonces chocan, ¿no? Y se castiga. Entonces, por eso se adquiere este nombre de orden dominante. ¿Bien? Habíamos dicho que no obstante el ejercicio del gobierno, nos encontramos en una contradicción, porque desde el gobierno, pues, se reproducen prácticas de antivalores. Entonces, ¿cómo pretende un orden dominante, un ejercicio de gobierno, dictar las formas de civilidad, las formas de comportamiento social, si desde su origen ya viene un rompimiento con los valores, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos por experiencia y por historia que el ejercicio del gobierno se ha corrompido, es corrupto, ¿no? Es mezquino cuando ve por sus propios intereses y no le importa pasar sobre los demás. Y también son grupos que generan violencia, es decir, se juntan, se alían con grupos de la delincuencia organizada, con sectores empresariales y desde luego con los diferentes niveles de gobierno. Entonces, estos tres grupos, el gobierno, los empresarios y los delincuentes organizados, son los que dictan, son el orden dominante. Por lo tanto, son los que dictan las formas de comportamiento civil. Es una contradicción. Ellos tendrían que dar el ejemplo, ¿no? Excepto los grupos de delincuencia organizada, ¿no? Tendrían que dar el ejemplo para promover valores, no antivalores. No deberían de existir los grupos de delincuencia organizada. No obstante, existen y además son protegidos. Entonces, esta contradicción nos voltea la información que nosotros tenemos que conocer sobre la formación cívica y ética. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al saber esto, que en la medida que se conoce esta situación, nosotros, el resto de la sociedad, tiene posibilidades de cambiar esta condición, este orden dominante, por uno mejor, por uno que no sea corrupto, por uno que no sea mezquino, en donde no se reproduzca la violencia. Al crear esas posibilidades de transformación de la realidad, nosotros podemos optar si eso es lo que queremos o no, y cómo lo queremos. Implica
un proceso de transformación continua que dura mucho tiempo. Es un proceso largo, en donde puede pasar una generación, morir esa generación, heredarlo a la siguiente generación, y pueden pasar hasta 3 o 4 generaciones o 5, no lo sabemos. Es un largo proceso para que se logre cambiar los valores, los antivalores, eliminarlos, ¿no? A eso se le llama modificación histórica de las condiciones sociales. La modificación histórica de nuestras formas de vida sí tiene que partir desde la reproducción de una enseñanza cívica y ética, pero que luche contra la corrupción, contra la mezquindad y contra la violencia organizada, lo cual implica un gran reto para cada uno de nosotros. Si bien decíamos que el orden dominante dicta las reglas del juego, sustentándose en la corrupción, en la mezquindad y en la violencia, y que esas reglas del juego se reproducen en la escuela, se reproducen en la familia, se reproducen por costumbre, se reproducen por tradición, y que se refuerza en la escuela, si bien sucede eso, y sabemos que está mal, por otra parte, las posibilidades de transformar eso, esa realidad, también pueden surgir desde la familia, desde crear nuevas tradiciones, nuevas costumbres y reforzarlo en la escuela. Pero siempre se exigirá un criterio o una habilidad crítica para poder entender qué es lo que hay y qué no nos gusta y por qué, entender por qué ha venido así. Para que entonces nosotros, sabiendo eso, podamos medir y podamos tener las posibilidades para transformar esa realidad, ¿no? Eso es lo que se enseña en la formación cívica y ética de nuestro curso. Entonces, ponemos por un lado las cosas como se supone que son, pero siempre las cuestionamos, siempre con un sentido crítico para mejorarlas, para transformarlas para un bien común. Esa es la idea, ¿no? Ok, eso fue en lo que nos quedamos. Con eso abriríamos nuestra unidad número 2, chicos. La sesión de hoy es la unidad número 2, ¿ok? Y lo que vamos a hacer hoy como objetivo es una revisión técnica de los contenidos. ¿De acuerdo? Ahí ya tienen el título y tienen el objetivo de nuestra sesión, número 3. Naturaleza humana, unidad 2. Y vamos a hacer como objetivo, vamos a hacer una revisión técnica sobre los contenidos de la unidad. Entonces, hagamos una lectura breve sobre esto. Analizamos, proyectamos y establecemos la manera de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién me ayuda, por favor, a leer del 2.1 al 2.5? Yo, profesor. Creo que había una amiga, una compañera, perdón. Híjole. Yo, profe. Sí, adelante. Es que no te vi en la pantalla, pero adelante, por favor. Ana, 2.1. Un Ana, ser libre capaz de decidir. ¿me permites? Les voy Sí, a mostrar algo básico y una cuestión técnica que corresponde a la academia. Cuando se lee siempre desde el título. ¿De acuerdo? sí, profesor, perdón. Adelante. Temario. Naturaleza humana. Unidad 2. 2.1. Un ser libre capaz de decidir. Punto 2. Un ser social. 2.3. Un ser histórico. 2.4. Un ser con potencial creativo. 2.5. Un ser político. Ok, hasta allí. Tenía una manita levantada, ¿quién era? Gabriel, no, Daniel o algo así, ¿quién era? Para que continúe leyendo desde el 2.6 al 2.10. Era yo, profesor. Adelante, por favor. Desde el 2, ¿qué? Perdón. 2.6.
2.6. Un ser que se comunica. 2.7. Un ser vivo en un sistema ecológico. 2.8. Un ser sexuado. 2.9. Un ser individual en una comunidad. 2.10. Un ciudadano de un país. Muchas gracias. Bien, vamos a comenzar nuestro análisis. Si se dan cuenta, el título de la unidad 2 se llama Naturaleza Humana, solo que yo le puse las interrogantes. Las interrogantes nos llevan a un análisis sobre esta idea o sobre este concepto. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? En ciencias sociales, en la academia de las ciencias sociales, en el conocimiento que ha generado las ciencias sociales, se cuestiona que los seres humanos poseemos una naturaleza, así como las plantas o como los animales u otros seres vivos. Se dice que nosotros no tenemos una naturaleza humana, que sí contamos con un equipo biológico característico por el ADN y por cuestiones químicas, biológicas y hasta físicas, ¿no? Una cosa es nuestro equipo biológico con el que estamos conformados y otra cosa es nuestra naturaleza. Por ejemplo, cuando iniciamos nuestro curso, yo les lancé una pregunta sobre una discusión que duró mucho tiempo entre la filosofía. Unos decían que la naturaleza humana era mala. Otros decían que la naturaleza humana era buena, pero que se corrompía en el entorno social. Y esa discusión se abrió de esa manera, ¿no? Los dos representantes teníamos a Thomas Hobbes y a Jean-Jacques Rousseau. Se deben de acordar, hicieron un trabajo sobre eso. Ahora es el momento de cuestionar eso. ¿Por qué ellos establecieron una discusión filosófica hace 300 años, 400 años, y todavía, actualmente, sí continúa esa discusión? Hay quienes todavía se pelean por defender que la naturaleza humana es mala y hay otros que defienden que la naturaleza humana es buena. Ahora nosotros estamos entendiendo que es una discusión sin sentido. Es una discusión estéril significativamente. Es decir, es una discusión que parte de un punto de análisis equívoco. ¿Esto qué quiere decir? Que se niega que la especie humana tenga una naturaleza. La especie humana, en cambio, posee un proceso de culturización, un proceso histórico además, un proceso de experiencia, un proceso de aprendizaje de esa experiencia, un proceso de experimentación incluso, un proceso de visualización sobre lo que viene al futuro, un proceso de revisión del pasado, un proceso de asimilación de nuestro presente y un proceso de proyección hacia nuestro futuro. Eso no está en nuestros genes, eso se da por entendimiento y aprendizaje progresivo, no de más a menos ni de menos a más. No hay un rango que diga en dónde se empieza y dónde se termina. No hay un rango que cuestione si es el buen camino o es el mal camino. Solamente es un proceso. Y no importa el punto en el que se encuentre ese proceso, el ser humano lo aprende y lo reproduce. Y lo aprende y lo reproduce por condiciones sociales y culturales. Y recientemente se agrega a este análisis, como parte de nuestro equipo biológico, una cuestión de, no sé, desde la medicina o desde la biología, ¿no? Neurobiológico. Es decir, nuestro equipo biológico también funciona por reacciones neuronales. ¿Qué quiere decir?
que muchas de las prácticas que nosotros reproducimos hoy ya están sembradas en nuestro equipo biológico. Entonces, muchos de nosotros, ustedes, tendrán comportamientos de su bisabuelo o de su abuelo o de su abuela. ¿Cómo es eso? No lo conocieron. ¿Por qué? Porque neuronalmente también se hereda esa situación. Pero eso es parte de nuestro equipo biológico que tiene la habilidad de identificar y reproducir esas reacciones neuronales que nos permiten reproducir patrones sociales. También que la experiencia en este mundo, la experiencia en la convivencia social, nos permite registrarla, reproducirla y mejorarla. Eso es una cuestión cultural, es una cuestión social. Entonces, con este argumento es cuando se cuestiona el criterio de que el ser humano posee una naturaleza. Hasta aquí, chicos, ¿qué opinan? Levanten la manita, por favor. ¿Nadie? Ok, vamos a continuar entonces para que no nos agarre el tiempo, ¿no? Bien, entonces, en el análisis de contenido sobre esta unidad, vamos a ir viendo esta tesis, esta idea que les acabo de presentar, esta contradicción, esta discusión entre el ser humano posee una naturaleza o posee elementos culturales. Está hecho de una naturaleza o está hecho de patrones. Entonces, vamos a analizarlo. Cuando se dice en el 2.1, el ser humano es un ser libre, capaz de decidir. ¿Qué es lo que se dice? Que el ser humano identifica el concepto libertad primero. Pero el concepto libertad es una idea acuñada culturalmente. O sea, la idea de libertad no significa siempre lo mismo. No ha significado siempre lo mismo. En la época del modo de producción esclavista, cuando había esclavos que venían, el criterio de libertad era diferente al criterio de libertad que tenemos hoy en el siglo XXI. ¿Qué quiere decir? Que el concepto es modificable, ha sido modificable y ha sido modificado. Y ha sido modificado no porque esté en nuestra naturaleza, sino porque hemos aprendido de esa experiencia. Hemos proyectado intelectualmente el significado de la libertad. Por lo tanto, no significa lo mismo históricamente. Tampoco significa lo mismo vivencialmente. Es decir, cada uno de nosotros acuñará y valorará y significará el concepto o la idea libertad dependiendo de nuestras condiciones de vida. ¿Ok? Segundo, el 2.2, allí nos faltó un 2, ¿no? Se habla de un ser social. ¿Qué significa? El temario nos da la idea que como parte de la naturaleza humana, nosotros nos reunimos o sentimos la necesidad de estar juntos y crear condiciones sociales. Es una idea equívoca. No es parte de nuestra naturaleza. Quizá neurobiológicamente nosotros entendemos que estando juntos podemos establecer criterios de convivencia, criterios de organización, criterios de supervivencia. Por lo tanto, se establece como un elemento necesario y se evalúa entre yo vivo de manera individual o decido vivir de manera social. Se establecen criterios de decisión. No obstante, la historia nos ha enseñado
que nosotros hemos estado juntos y como juntos hemos sobrevivido y hemos organizado diferentes niveles de civilización. Hoy en día tenemos esa experiencia y seguimos siendo un ser social por esa experiencia vivida. Nuestra condición social se impone como un elemento cultural que pasó por criterios de evaluación. En el 2.3 se refiere a que somos seres históricos. ¿Qué significa esto, chicos? Que hemos estado presentes a lo largo del tiempo, digamos. Pero no solo eso, sino que hemos sido capaces de registrar esa experiencia a través del tiempo. Y somos capaces de aprender de eso que registramos, de aprender de eso que ya nos sucedió, que ya está en el pasado. Cuando se refiere a que somos seres históricos, se refiere a que primero estamos en un proceso histórico a través del tiempo, ¿no? Pero que también lo registramos y aprendemos de ello. Y además lo reproducimos, lo heredamos. A eso se refiere con esa capacidad de ser histórico. Tampoco es una situación de nuestra condición natural, de nuestra naturaleza. Es, desde luego, un proceso cultural. Evidentemente es un proceso cultural. Yo no conozco o no tendría idea de cómo asimilarlo, no lo sé, a ciencia cierta, pero con la experiencia que tengo, yo no sé, yo no conozco alguna especie animal que sea histórico por sí mismo. Nosotros incluso, tan históricos somos, que les creamos su propia historia. Que decimos cuándo existieron, que decimos cuántos hay, quiénes están en riesgo, ¿no?, de extinción, que describimos sus características, sus cambios a través de la evolución, pero ellos por sí mismos, al menos no hay registros. Yo no sé si lo hagan con otro tipo de comunicación, no lo sé. Lo que sí sé es que no hay registros. Nosotros somos la única especie que tiene esos registros, para nosotros mismos como para otras especies. En el 2.4 tenemos un elemento súper relevante y súper importante. Este es el criterio que precisamente se contrapone al de la naturaleza humana. Decir que poseemos una naturaleza humana es decir que todos poseemos las condiciones, las mismas condiciones. Y no, somos diferentes. Algunos tenemos alguna habilidad para una cosa, otros para otra. Y eso se debe a que contamos con un potencial propio, un potencial creativo, pero también un potencial que se va perfeccionando. Que cuando nos equivocamos, es posible corregirlo y mejorarlo, dependiendo de echar a andar nuestra imaginación, nuestra fantasía, nuestra especulación. La creatividad la poseemos en cuanto la ejercemos, en cuanto la practicamos. No es una condición natural, es un ejercicio cultural. Este es el elemento más fuerte que contradice la idea de que nosotros poseemos una naturaleza. Pongan atención aquí porque ese es uno de los temas importantes. ¿De acuerdo? Ok, pasamos al 2.5, el cual se refiere a que somos seres políticos. Ya lo decía Aristóteles, son politikon, el animal político. Esto quiere decir que tenemos las habilidades no solo de comunicarnos y hacernos entender, sino que podemos llegar a acuerdos,
o desacuerdos. Incluso en la teoría política, hacer política no es llegar a negociaciones o acuerdos, como comúnmente se cree. La política no está representada por los políticos, no está representada por un presidente, por un gobernador, por un diputado o por un senador. No, la política es una habilidad que todos poseemos en la medida que lo aprendemos y lo reproducimos. Porque la política, se dice desde la teoría, que no consiste en articular acuerdos o negociaciones para llegar a acuerdos. La política es la habilidad de pronunciar el desacuerdo. En la medida que yo expreso un desacuerdo, pongo en cuestionamiento los criterios, por ejemplo, de igualdad, el de libertad, el de fraternidad, quizá, ¿no? Entre otros. Pongo en cuestionamiento los criterios de civilidad, de ética, de estética. En la medida que yo practico esta habilidad cultural que hemos aprendido de manera cultural. El ser humano es un ser político en la medida que se expresa, reclama y verifica su condición de igualdad en términos de vida. Es decir, soy un ser vivo, igual que tú, igual que él, igual que ella. Cuando expreso eso, y expreso un desacuerdo cuando algo está mal, cuando se transgrede esa expresión mía, entonces estoy echando mano de una habilidad aprendida culturalmente, que es hacer política. Es también un tema relevante. Ok. El 2.6, un ser que se comunica. Aquí, por ejemplo, no cabe duda que muchas otras especies, humanas y no humanas, ¿no? A través del tiempo, hemos creado y han creado diferentes mecanismos de comunicación, diferentes mecanismos de entendimiento incluso. Y eso es una habilidad que no solamente posee el ser humano en sus diferentes presentaciones, digámoslo, ¿no? Sino también otros seres vivos lo tienen. De hecho, hay seres que no se creían vivos, que hoy se cuestiona, que hoy entendemos que sí poseen cierta vitalidad y que también establece criterios de comunicación, redes de contacto, como una piedra, por ejemplo, o una raíz de un árbol. Se conecta, se establece conexiones y esas conexiones crean comunicación y entendimiento. Hay un experimento que se hizo desde las ciencias naturales y que después se llevó a las ciencias sociales, en donde se mencionaba que los árboles en un bosque mantenían comunicación y su comunicación generalmente se llevaba a cabo por las raíces, a través de las raíces. Se mandaban, pues no sé, ¿no? Señales de comunicación. Hay una experiencia, lo pueden buscar así como un dato curioso en internet, ¿no? Comunicación de los árboles a través de las raíces y seguro les va a salir un documental, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la habilidad de la comunicación la poseemos prácticamente todos los seres vivos. Solo que en la especie humana se ha llegado a innovaciones y avances tecnológicos, como hoy nos comunicamos por este medio. Hace millones de años nos comunicábamos por sonidos o por ruidos a cierta distancia. Estaba la comunidad en el piso, caminando, y había vigilantes en los árboles. Y cuando veían un peligro, que se acercaba un león, gritaba desde el árbol o hacía un sonido para advertir al grupo que había peligro en el piso y que subieran a los árboles o se protegieran. Eso también lo hacen los monos, los chimpancés.
Y a la inversa, cuando el peligro era arriba, de un águila o una ave rapaz, y ellos se encontraban arriba, se hacía otro tipo de sonido para advertir que el peligro estaba arriba y que tenían que bajar y protegerse. Así los seres humanos comenzamos a comunicarnos desde hace millones de años. Y lo hemos mejorado o hemos innovado. No sé si mejorado, pero sí innovado. Hoy nos comunicamos por satélites. Es importante, ¿no? Es interesante este tema. Ok, el 2.7, un ser vivo en un sistema ecológico. Este tema es fundamental porque integra tanto la perspectiva de las ciencias naturales, la biología, la química, la física, como la ciencia social, la ciencia política, la historia, no sé, la economía fundamentalmente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos en un entorno, vivimos en unas condiciones y que tenemos contacto y que influimos en ese entorno y en esas condiciones. Y es un entorno vital, en donde encontramos los elementos que nos permiten vivir. Entonces, aquí el temario lo que nos lleva es a decir que no solamente somos parte de este sistema ecológico, sí lo somos, porque estamos en este entorno, sí lo somos. Pero no solo es eso, sino que nos advierte que nosotros influimos sobre ese entorno para mejorarlo, pero también para dañarlo, desafortunadamente. Entonces, chicos, esto es como curioso, ¿no? Es un tema importante. Hoy en día es un tema en boga, es decir, que es muy recurrente por los niveles de atrocidad que el ser humano ha experimentado en su entorno vital. Hemos destruido, hemos contaminado, hemos transformado, hemos puesto edificios de cemento en donde había árboles. Los árboles nos proporcionaban oxígeno. El edificio de cemento nos proporciona trabajo, digamos, pero nos quita el oxígeno, ¿no? Son criterios que nosotros los vamos a analizar a partir de esa situación, ¿no? Un sistema ecológico, nuestra relevancia y nuestro deber, ¿no? Desde una formación cívica y ética crítica. Bien, el 2.8, somos seres sexuados, es decir, que nos reproducimos biológicamente. Es decir, que tenemos que entender que somos seres que opta por la supervivencia de la especie y que hay modos biológicos específicos para hacerlo. No obstante, y que también ya están aprendidos neurológicamente. No obstante, la historia y la historia reciente nos ha enseñado que nuestra condición sexual no está definida de una vez y para siempre. Ha cambiado. Se ha diversificado. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tomar conciencia sobre esa situación, en términos biológicos, pero también en términos culturales. ¿Por qué se tiene que respetar tal o cual preferencia? Entonces, son dos criterios de análisis, no solamente el biológico. Bien, en el 2.9 vamos a tener que somos seres individuales. Sí, poseemos una individualidad. Yo le cambiaría el término de individualidad a singularidad. Es decir, somos especiales. Cada uno de nosotros somos especiales. Pero convivimos en comunidad. Es decir, nuestra especialidad, nuestro rasgo de especialidad, también la hemos aprendido en el entorno social, con otros seres humanos. Muchas habilidades
las hemos aprendido de otros seres humanos. Entonces, el temario nos plantea que tenemos que analizar y sopesar nuestras características individuales frente al choque con la comunidad. Es un tema rotundo para las ciencias sociales, por ejemplo, ¿no? Aquí lo vamos a tocar de una manera, pues no sé, simple, ¿no? Y por último, somos seres que pertenecemos a un país, como ciudadanos. Estamos identificados. ¿Se dan cuenta? Mexicanos, franceses, portugueses. Somos ciudadanos norteamericanos, argentinos, y también actualmente somos ciudadanos cosmopolitas o mundiales. Es decir, este tema ya es un tema político meramente. Y este tema es el que nos conecta con la unidad número 3. Lo vamos a ver con mayor peculiaridad cuando lleguemos allá. ¿De acuerdo, chicos? Por lo pronto, pues esto es todo. Se nos terminó nuestra sesión.